Ramón, te decía ahorita que si el doctor José Rafael Abinader estuviese vivo, fuera el padre del presidente, pero no calificaba para ser funcionario, ni siquiera asesor presidencial, porque tenía dos condiciones. Una era su edad y la otra era familia, y Luis no pone familia en el gobierno. Exacto. Pero hay alguien que decidió, en vez de escribir la historia de la agropecuaria, decidió comenzarla de nuevo. Como mismo comenzó hace 20 y pico de años. Acaba de comenzar. Exacto. Es así. Tito Hernández. Si la, Yo creía que si iba la a gente- escribir su memoria y si lo la que hizo gente fue sup- ganar las si- elecciones si de la Agua. gente supiera calificar las cualidades de la gente cuando habla, el doctor no tuviera tiempo porque no hiciera programa de televisión. Lo que hiciera es hacer la presentación de la gente nada más. pero- Julito, ven acá para que me presente este hombre, que yo puedo seguir hablando Hoy con tú él. sabes, bueno, la edad provecta. Tito, comenzaste de nuevo en la AMBA, como mismo comenzaste hace... Y está igualito, además. Pero ¿tú sabes cuántos años hace? Sí. Métele los 25 de este siglo, más 20 del pasado. Son 40 años. No, si usted supiera, No, 40, no, un poquito menos, ¿verdad? Subiste de los 10 años, no de los 12, ¿verdad? De De los 10, de los De 10. los 10, sí. Los 10 que estábamos todos los Si buenos. tú supieras que... las explicaciones que he tenido que dar yo, después por eso mismo que usted está diciendo. O sea, gente que cree que la historia se repite, que él comenzó en AMPA, cogió para el IAD para agricultura, entonces yo tengo que decirle a uno del IAD, mira, yo no voy a venir para acá. O en la agricultura decirle, yo no estoy aspirando No, a la lo que pasa es que agricultura. tú tienes- o al senador, yo No, tuve que es llamar que tú senador te- en estos días tú decirle, tienes un arma que yo no enga- aspiro a senador. Tú tienes un arma que ha engañado mucho. ¿Quién es el senador de San Cristóbal Óyeme, ahora? óyeme. Oye. Ramón, es que él tiene un arma. Primero engañó a una amiga mía, ¿verdad? O casi familia mía. Con la cara que tiene, porque es babyface. Sí, Entonces sí, la ese gente es el cree problema. que él es un muchachito Sí. y él no es de ahora. Bien, pero vamos a hablar de lo que tiene sentido. Tito, yo le preguntaba a Manegondi, fue muy categórico. Y digo, ¿qué tú? ¿Somos posibilidades de ser autosuficientes? Dice, nunca lo vamos a hacer, porque él es muy radical. Pero, por lo menos en lo básico, podemos serlo. Sí, pero déjeme terminar el comentario de ahorita. Sí, porque no, es que he tenido dificultades con eso. Oh, Yo llegué a la AMPA, digamos, por un accidente de nuevo, pero yo no aspiro a ser director del IAD. No aspiro que a no ser- vamos a comenzar no a aspiro ministro ser de secretario. Agricultura. Sí, porque después, Ni llegaste a eso de la AMPA tampoco opinándolo. claro, no, porque en política, Oh, sí. en Mira, política, No. no sé si ustedes han visto la película del Cónclave, que está muy de moda, sobre la muerte del Papa. Y dice un cardenal, a mí no me mencionan para eso de Papa, que yo no aspiro a Papa. Yo no quiero ser Papa. Y dice él, esa es la primera condición que hay que tener para ser Para un ser líder. Papa, no Para querer ser un ser. líder, no querer ser nada. Ah, tú ves Yo- por eso. Yo no quiero ser Oh, nada. sí, pero lo es. Ah, El bueno. problema Pero- es, ¿tú te imaginas ¿cómo se llama el ministro de Agricultura? Amigo Limber doctor, Cruz. Que el Limber le diga, doctor, presidente, presidente. ya yo estoy cansado. Y Abinader dé un golpe de efecto y le diga, Tito, hazme un favor, acéptame el ministerio. Dice, con dolor de mi alma he tenido que aceptar el Pero ministerio. una cosa que tengo yo que decir mucho en San Cristóbal. Y bien que lo sentiríamos y a todos. mucha gente. Claro que la resurrección de Tito en el ministerio. Yo tengo que decirle a mucha gente, yo no aspiro a esto, yo no aspiro a aquello, yo no aspiro a lo otro. Yo a lo único que La aspiro gente de es muy verdad, libre para eso. es a quedar bien en este proceso tan difícil con los agrónomos. Y creo que vamos quedando bien. vamos Esto quedando fue bien. Hipólito que te metió en eso, ¿verdad? La circunstancia Hipólito también. Sí, La circunstancia Hipólito. Hipólito. Porque yo iba hasta Carolina en la toma de posesión. Claro. Estaba la familia entera. No, pero además que ha habido un vínculo histórico. Siempre, con ¿verdad? Hipólito. Y medio familiar también, yo creo. Familiar. Ajá. Y yo creo que tú sepas que cuando yo estaba en la AMPA, en las luchas de la AMPA,
la primera puerta que tocábamos era la de él. Eso no es mentira. Eso para la AMPA, fue el ideólogo de la AMPA, Hipólito Mejía. Ajá. Sí, Claro que sí. Pone a Carlos Aquino de primer presidente, tú lo sabes más que yo, por la hermandad que había entre ellos. Carlos Aquino fue el primer presidente de la AMPA, Hipólito fue el segundo. Pero Hipólito nunca se ha desconectado de la AMPA ni de los nunca. Carlos Aquino fue una especie de símbolo del sector agropecuario aquí, que era como el profesor de todos. Sí, porque era un tipo íntegro, ¿verdad? Era un tipo sano. No, y también, porque él fue social Fue el cristiano. primero del Y en lo grupo, internacional, ¿qué él era? Cabeza. director del ICA. Sí. A mí me tocó, déjeme decirle El algo, Instituto Interamericano de ser el Cristianismo. sustentador de la candidatura de Carlos Aquino Para el ICA. para el ICA, ¿Y qué lica? el Instituto Interamericano, De Ciencias Agrícolas. Claro, los dominicanos no podían participar porque debían una cuota, 8 cuotas. Y Balaguer la mandó a pagar todas para que Carlos Aquino y le ganamos, fue a México, Sí. al ministro de Agricultura de México. Ya. En México. Porque Aquino no tenía vinculaciones con el reformismo. Carlos Aquino era social cristiano y por eso tal vez había una relación, pero Balaguer vio a Carlos Aquino diciendo un discurso en Salcedo, en unas fiestas patronales, que fue a un acto, y le vio la profundidad de sus palabras y sus cosas, y lo mandó a buscar. Y así fue que se hizo. Pero hay que darte datos que la gente a veces no. Pero luego Balaguer sabía que Carlos Aquino era un líder en la parte Claro. agropecuaria. La fuerte votación de Balaguer fue en el campo siempre, desde que comenzó. Pero hay que dar un dato. Era que el 70, casi 70% de la población estaba en Carlos la Aquino zona fue el rural. presidente de la AMPA en el 70 y en el 75 ministro de Agricultura. Hipólito fue presidente No, en de el la AMPA. 74, perdón. Bueno, Hipólito fue ministro en el 72 y en el 78 fue ministro de Agricultura. Sí. Yo tengo el privilegio de ser el tercer y de los únicos 3 que han sido presidentes de AMPA, AMPA. ministro de Agricultura. ¿Quiénes eran? Hipólito, tú y Carlos Aquino. Carlos Aquino el primero, Hipólito Mejía y Tito Hernández. Oh. Y de Loyola, te voy a dar datos porque es importante que la gente lo sepa. De Loyola, Carlos Aquino, Hipólito Mejía, Sandino de Jesús, Domingo Marte y Tito Hernández. Es una logia. No. Hay muchísimos ministros más, son Una 90 y logia, pico. hombre. 90 y pico de ministros. Vamos a hablar de Pero esa trayectoria ahí es difícil. Él siempre asocia una logia, pero él no dice que los médicos son una logia, ellos toditos. Claro. Todavía hablan ellos con el mismo cariño y el doctor no ha vuelto a ejercer más nunca. Miren, en el caso de la autosuficiencia, todo es relativo. Hay 2 personas que incidieron mucho. 3 personas que incidieron constantemente en el Ministerio de Agricultura. Carlos Aquino, Hipólito Mejía y Fernando Álvarez Bogar. No sé por qué, después del 66, Fernando tuvo mucha incidencia en las siguientes. Porque Fernando fue. No fue después que salió del Es que CEA. Fernando el fue el primer Agricultura ministro más de joven. Agricultura de Balaguer cuando ganó por 25 primera años vez. Llega Fernando a Agricultura en el 66 y dura los 4 años. Y después en el 70 dura 4 años en el CEA. Y el CEA en ese tiempo era más importante que Agricultura. Eso fue lo que le dio preeminencia. Y no solamente eso, sino que negoció unos azúcares a futuro y le salió bien, porque después bajó el azúcar. Y eso fue también famoso. Rumba abierta para Y además hubo producción cuando el CEA era el CEA, porque hay que decir la verdad, hay que decirla. Cuando el CEA era el CEA en aquellos tiempos, que no estaba de que... Fernando ponía a los directores Ni de pensando Liga desmantelar, ni habían venido los gringos y a los decir secretarios que de si no de maíz, nada de eso. Sandino es un producto de Sandino de Fernando. Y así la verdad. Améquita fue ministro de Agricultura. Claro. Vamos entonces a Con hablar de ahora. Con la autosuficiencia alimentaria. Y a Milcar, que casi nunca lo mencionamos, a Milcar Romero que trabajó con nosotros, fue ayudante mío, dice asistente, que se oye más bonito. Amílcar fue ministro de Agricultura y casi nunca lo mencionamos porque él se maneja bajo perfil. Claro. Que todo depende de cómo se ve el En tema. estos tiempos. Sí, cómo se ve el tema de la autosuficiencia
alimentaria. Pues cuando tú coges el paquete de alimentos, tú dices, bueno, ningún país va a ser autosuficiente. Porque la agricultura depende mucho de la geografía, de la... Pero cuando a ti te dicen arroz, habichuela y carne, te dicen, no, porque nosotros en arroz y en pollo somos suficientes, en azúcar. Pero si tú analizas el arroz y el pollo es ensamblado... Bueno, pero lo es en todas partes también, lo es en todas partes, así como Maregón te decía. Si tú coges lo que el dominicano consume diario, se desayuna con plátano, con yuca, con huevo, Ya, eso se produce salami, aquí. Eso se produce aquí. Come arroz, habichuela y carne, y la principal proteína es el pollo. Y todo eso se produce, excepto la habichuela, que se produce un 45% aquí. Pero digamos, ¿y cenamos con qué? Con yuca, con plátano, con guineo, con huevo de nuevo. Y también. Entonces, lo que el dominicano consume para comer, nosotros somos autosuficientes. Pero hay un tema que ha sido... Ahora, por ejemplo, no somos autosuficientes en maíz, pero el maíz es fundamentalmente para la pecuaria, no es para el consumo humano. O sea, Sí, pero hay que aquí no hacer consume notar tanto maíz. algo que tú sí lo puedes decir. Mira, tú tienes una carrera del sector agropecuario. Independientemente de las acusaciones falsas, el paso de Fernando por el CEA dice muchas cosas, pero si tú tomas los ministros y encuentras con que el PLD ha optado por poner, por ejemplo, en arroz tenía al de La Vega, ¿verdad? sí. Tenía al de la HAT, ¿verdad? Que Omar también es Benítez, empresario. pero eso fue pichando un último Después inning. tenía en Plátano al que está ahora. Pero hay una cosa que hay que reconocerle a usted. Ninguno se enriqueció en el cargo. Salió cargado de... Multimillonario. No. Digo, tenían, no eran ninguno. No, déjame decirle, la gente tiene que saber, agricultura, el presupuesto de agricultura nunca ha sido suficiente. Por ejemplo, en el caso mío, eran 300 El millones. presupuesto agrícola no, pero la cosa que maneja, por ejemplo, te voy a decir una cosa. La insuficiencia alimentaria se completa con importaciones y quien daba la cuota de la importación eran ustedes. Sí, pero la gente está muy equivocada con todo eso. La gente Uno está de muy los hombres equivocada. más ricos de aquí, de este país. Estoy hablando de ricos, ¿eh? Se hizo con las importaciones, que es el de San José de Ocoa, el de los aguacates. Bueno, pero ese es un comerciante y un productor que vivía de eso. Eso no es exactamente Pero así. eso Pero no era, del ministerio. Pero no del ministerio. Pero fueron las autoridades las que le daban no, Pero eso no es exactamente así. se doctor. ganaba. ¿Y cómo se era? ganaba. Explícame, porque yo soy No, yo medio se lo he bruto. explicado varias veces a usted. Si usted quiere, yo vuelvo y se Ay, lo que explico. no quiero otra vez. entender, está bien. No, digo que no se recuerda, porque acuérdese Con que ese ya usted mismo- tiene unos no, años. Mira, con el mismo caso de Manuel Castillo, que me tocó a mí vivir una experiencia con Balaguer. Cada año el ministro de Agricultura tiene que anunciar la siembra de habichuelas. Porque tú dices Porque- Manuel Castillo, en el Valle de San Juan sembraba mucha habichuela, pero también trae unos barcos con 400 toneladas. No, pero es que Manuel Castillo no sembraba bichuela en San Juan. Yo no sé quién dijo eso. Manuel Yo Castillo te no- lo digo. Manuel Castillo es de Ocoa. Manuel Castillo lo que cargaba Está era bien, papa está en bien, un camión corrígelo. para acá. Déjame decirte algo, para contarte la anécdota. No, pero Yo voy donde Balaguer ese día, doctor, a anunciarle, a decirle al presidente que necesito 45 millones de pesos para la compra de habichuelas a Manuel Castillo, que era una constante de Para agricultura, semilla, ¿verdad? Para semilla. Y ese día Balaguer no me recibe. Pero yo estoy obligado a anunciar al país, a los productores de San Juan, que el presidente, que el gobierno va a apoyar la habichuela. Yo convoco una rueda de prensa sin Balaguer decirme nada. Digo, acabo de reunirme con el presidente me acaba de autorizar los 45 millones de pesos para la siembra de habichuela en San Juan de la Maguana. Al otro día Balaguer iba para Salcedo y me llaman temprano. El presidente que coja para Salcedo, que él te quiere ver allá. Y me dice, yo no sabía que usted era presidente de la República. Digo, ¿qué pasó? Usted puede anunciar cosas sin hablar conmigo. Digo, Y usted no me recibió. porque usted me nombró a mí para yo defender el gobierno y proteger el gobierno.
Y si yo no hacía ese anuncio ayer, entonces el gobierno iba a quedar mal. Y me dice, usted es muy atrevido, vaya esta noche a buscar el cheque. Te dio los 45. Me dio los 45 millones. Claro, claro. Porque él sabía que era una práctica, que no era No era nada nuevo. no era nada nuevo. Y Balaguer tenía una virtud, y lo sabe Fifi. Balaguer conocía a la perfección este país. Le puedo contar otra anécdota, que yo estoy en Elías Piña, siendo secretario, y me llaman. Que el presidente que suba huyendo al palacio, que yo estoy en Elías Piña, aunque yo vaya volando en un avión, no llego ahora, pues sube esta noche que él lo quiere ver. ¿Sabe por qué fue? Para reclamarme, no sé si todavía funciona, la Comisión de Café y la Comisión de Cacao, que es formada por los importadores grandes. Y el ministro lo que hace es firmar cheque para, ¿cómo se llama eso? Que lo transfiere nada más, solamente protocolar. Y el presupuesto de ellos eran 20 millones de pesos. Y ya se le había agotado los 20 millones. Y yo le estaba pidiendo a Balaguer 2 millones de pesos más para la Comisión de Café. Dice Balaguer, ¿cuál es la componente que usted tiene con la Comisión de Café que está pidiendo más dinero de la cuenta? Digo, yo, ¿cómo más dinero de la cuenta? Yo, ninguna. Ellos tienen su presupuesto. No, si es por el presupuesto, ya ellos se le agotó el presupuesto, 20 millones, usted te pidió 22. Digo, pues yo acabo de caer en un gancho, presidente. Me dice, por eso te lo estoy diciendo. Lleva tu cuenta clara. Oye, y tú hubo que retirar la solicitud y todo. Balaguer llevaba al pie de juntilla, doctor, cada gasto del país. Porque en el caso de agricultura, él lo tenía todo anotado. Tito Hernández, ¿qué te preocupa en este momento de la producción nacional? Sin que sea crítica de oposición. No, el cuadro de preocupación en el sector agropecuario está claro. El tema de los aranceles que está imponiendo Trump, el tema de la mano de obra haitiana, que es fundamental. Hay un tema que tiene que llamar preocupación, las importaciones están aumentando ciertamente, eso no es... Estamos trayendo más comida que antes. Eso no es mentira. Estamos exportando más ¿Porque aumentó la población o porque ha descendido la producción? No, aquí hay un tema básico que a veces no vemos todas las ramificaciones, que es el tema haitiano. No es solamente mano de obra haitiana en agricultura, hay también consumo de alimentos. Es que ellos consumen. Claro que sí. Y hay un trasiego. Sí, hay un sí. trasiego Es por aquí que de alimentos hacia Haití. Y de importaciones también hacia Haití. Y de manera particular de arroz, aunque no se quiera decir públicamente. ¿Qué comen los haitianos? Porque es lo único que explicaría que este país produzca 14.3 millones de quintales de arroz, que es lo que da el consumo, pero al mismo tiempo importemos 4.7 millones de quintales de arroz, como ocurrió el año pasado. Entonces, si tenemos la suficiente producción, no deberíamos estar importando tanto. Entonces, tiene que haber obligatoriamente, aunque no lo querramos admitir o decir, un trasiego importante de alimentos hacia Haití. ¿Y el turismo? Y el turismo también, fundamentalmente. Tampoco. Pero Haití, la realidad, como decía el doctor ahorita, o sea, somos 10 millones, 12 millones de visitantes, Sí. pero el promedio es uno. Pero el haitiano es constante. Sí. Son 11.7 millones de haitianos. Y hay un incremento también de consumo. Y ahí no local. se produce nada ya. No, ellos producen, claro que sí. Haití produce. Esos aumentos de sueldo. El aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto haitiano es de un 22%. Ellos son consumidores de arroz, son consumidores de... O sea, Y cuando nosotros calculamos un producto, ¿qué por ciento le tenemos que poner a Haití? Por ejemplo, en arroz, ¿qué por ciento del arroz que aquí se comercializa se manda a Haití? No, la realidad te lo va indicando en cada momento porque es coyuntural. Pero es mucho. Bueno, ahora mismo... Lo que pasa es que Haití recibe muchas donaciones, también hay que contar eso, porque eso es, por eso no es estable, no se puede establecer porcentualmente. Y no es un Porque fenómeno... ellos reciben muchas donaciones. No es un fenómeno permanente tampoco. No, las donaciones son ocasionales también. Pero obviamente que la presencia, o sea, que la realidad haitiana no solamente pesa en el tema de seguridad pública
en el tema de la discusión nacionalista, patriótica, sino que tiene un peso específico en la economía y en la agropecuaria dominicana de manera particular. Tito, no nos van a perdonar que tú nos digas algo a los profesionales agropecuarios. Se dice que estamos viejos los agrónomos todos. Yo no sé cuáles son los que están viejos, porque yo te veo a ti un muchachito. No, los agrónomos. Y yo no me siento tan viejo. Tú sabes que nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el ministro de Agricultura, a solicitud de él incluso. Ajá. Fue una reunión, digamos, no programada, porque él tenía interés de comunicarnos varias cosas que creo que es importante decirlo. El ministro tuvo una conversación con el presidente de la República. Y cuando digo el ministro me refiero a Limber Cruz. Y él me dice, mira, te estoy llamando primero para decirte que en esta semana conversé con el presidente sobre el tema de los profesionales agropecuarios. Y el presidente me pidió que te dijera textualmente que todos y cada uno de los compromisos que se asumieron en la reunión del 28 de enero en el Palacio Nacional de la AMPA con el presidente de la República, Luis Abinader, se van a cumplir. Y lo digo aquí de manera pública también, porque tengo la autorización para hacerlo, porque es un compromiso del presidente. El presidente tiene el interés de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los profesionales agropecuarios, de los empleados públicos, digamos en sentido general. Sí. Por eso, de Zona Franca. el aumento, déjame decirte, este es un dato importante. Nosotros anunciamos en diciembre un aumento de un 27% del salario. Oiga esto, doctor, pues en la práctica ese aumento está derivando en un 42%. ¿Por qué? Porque en vez de hacerlo, llevar el salario mínimo de 35,000 a 45,000 pesos, se está llevando de 35,000 a 50,000 pesos. El ministro de Agricultura nos informó que él espera que para el mes de mayo, de junio, no haya un solo agrónomo en agricultura ganando menos de 50,000 pesos. Eso supondrá un aumento de salario en los demás niveles salariales. Y eso es un elemento que se ha acordado entre Agricultura y el Ministerio de Administración Pública. Que igual que muchos agrónomos preguntan, ¿solamente será en agricultura? No. ¿Y el tema de las pensiones, Tito? No, te voy a dar este dato, escúchame nada más. Se va a hacer en el Ministerio de Medio Ambiente y tenemos pendiente una reunión la semana próxima con el ministro de Medio Ambiente en el Instituto Agrario Dominicano. Pero para este mes de mayo, nosotros lo vamos a hacer en el Banco Agrícola, que vamos a hacer un anuncio de aumento salarial a los peritas del Banco Agrícola. Un aumento salarial importante. Y lo estoy diciendo porque lo he conversado ya con el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán. En el caso de las pensiones, el propio ministro nos señala que el presidente le había dicho que se estaban apropiando los fondos necesarios para atender todas las pensiones o atender el tema de las pensiones. Hay que decirle a los agrónomos que son 1.527 pensiones nuevas que se han sometido y 494 revisión de acápite. 494 revisión de acápite, eso es de aumento. ¿Eso era la clasificación por cómo? No, de aumento de pensiones. Muchísima gente que tiene pensiones de 10,000, 15,000, 25,000, se van a llevar a 50,000. Y es un proceso que tiene que ser sometido a análisis, a evaluación, a confirmación. No es tan de un día para otro. Fácil. No es de un día. Se están nombrando agrónomos en el sector agropecuario. ¿Nuevos? Claro que sí. Y con el ministro acordamos para fin de este mes entregarle un listado de los cancelados de la última gestión, de la última etapa, pero también de los cancelados de los otros. Claro que sí. Porque no podemos hablar solamente de un grupo de cancelados, tenemos que hablar de una práctica odiosa que se ha llevado a cabo en el sector agropecuario históricamente, de que cuando un gobierno nuevo llega, diferente al partido de gobierno, eso hay que eliminar. En el 2004 se cancelaron más de 700 agrónomos, eso hay que decirlo, a la salida de Hipólito Mejía del gobierno. Claro. Del 2000, y no al retorno.
al retorno del PLD en el 2004 se cancelaron más de 700 agrónomos. Sí. Y agrónomos que estaban conchando en Estados Unidos. Entonces, muchos de esos agrónomos se han repuesto y se están nombrando. Claro. Obviamente, hay un grupo de los últimos que se está trabajando en ello y que ¿Qué nosotros se está confiamos. haciendo? ¿Y se está haciendo la AMPA? ¿Está haciendo algo para el incremento del ingreso de profesionales agropecuarios, como está el tema de becas y eso? Claro, especialidades y mira, cosas, porque ya no... Buena tu pregunta, porque nosotros vamos a firmar un acuerdo con el MESIC para becar agrónomos e hijos de agrónomos, tanto a nivel local como a nivel internacional. Pero además estamos logrando... Van a hacer un acuerdo, no se han reunido todavía. Ah, no, pero además vamos a tener un acuerdo también, que esto es importante decirlo, porque los agrónomos a veces se convierten en monotemáticos. Sí. Solamente escuchan, te quieren oír hablar si es de pensiones, si es de cancelaciones o si es de aumento salarial. Exacto. Pero yo digo que tienen que actuar como los médicos. Cuando tú tienes, yo soy diabético. Un médico está flojo, vaya a hacer una especialidad y cuando viene se endereza. Y algo más, Fifi. Por ejemplo, cuando tú vas al médico con diabetes o con temas del corazón, ¿qué te dice el doctor? Tú tienes que caminar. Pero la diabetes no son los pies que están dañados, es el páncreas. Sí. Entonces tú dices, ¿y por qué caminar si yo lo que tengo es el páncreas dañado y el páncreas no camina? Porque caminar te ayuda. Entonces los agrónomos tenemos que entender que hay cosas en el accionar y en el discurso que hay que hacer porque ayudan a los demás, porque ayudan a los otros. O sea, tú no te puedes pasar la vida entera hablando de lo mismo. No. ¿Por qué? Porque no te ayuda a lograr eso que tú quieres lograr. Claro. Entonces, los agrónomos tienen que entender que tienen que estudiar, que tienen que especializarse, que tienen que mejorar el seguro médico, maestría, que tienen que hacer maestría, que tienen que ir a visitar, que tienen que recibir cooperación internacional, que tienen que hacer muchísimas cosas, que tienen que hacer congresos científicos, que tienen que hacer conferencias científicas. Ah, que eso no es un aumento salarial, pero ayúdalo a conseguirlo. ¿Por qué? Ayuda a tu imagen, ayuda a tu propósito, ayuda a tu salud mental incluso. No tener que hablar siempre de lo mismo. El doctor, cuando yo comenzaba aquí, decía, ¿cómo era? No la revisión de cápite, sino el mismo tema de antes de arreglar los sueldos por la categorización. La categorización. Óyeme, decía, hay una frase de Carlos Marx que todos debemos entenderla. El trabajo es el esfuerzo que produce un movimiento. Si yo me paso 10 años empujando una pared y la pared no se mueve, yo he hecho un gran esfuerzo, pero yo no he producido ningún trabajo. ¿Tú? No he producido ningún trabajo. Porque No la ha pared no se producido movió. El resultado es lo que El trabajo es el resultado del esfuerzo que Sí, tú... pero eso está contenido también en algo que estábamos mencionando ayer. Una cosa es el resultado y otra cosa es la gestión. Por ejemplo, en deportes lo importante es el resultado, Usted lo dijo y yo lo vi en el programa. ¿verdad? Pero en medicina lo importante es la gestión. Se murió, pero hice lo que tenía que hacer. En deporte es el triunfo lo que te marca. Háblame de la pared, que yo no estoy claro. Si usted, el tema de los mismos agrónomos, si usted se pasa el mismo todo el tiempo diciendo yo estoy mal, yo No estoy hizo mal, un yo estoy trabajo. mal, yo estoy mal, y no cambia, Y no consigue y resultados. no consigue resultado, tú lo que has hecho un tremendo esfuerzo, pero tú no has hecho no el tiene trabajo un que has tenido resultado. que hacer. Lo Entonces, que determina es el resultado. el resultado es que determina. Y ya tú conseguiste la categorización. Claro que se ha ido consiguiendo todo, porque ¿cuál es el esfuerzo que hay que hacer? Ahí te voy ahora. Entonces tú identificas qué resultado tú quieres. Entonces el resultado que tú quieras tienes que ajustarlo a la realidad para tú identificar el esfuerzo que tienes que hacer. Y es que ¿Qué el esfuerzo? hecho de ya ser graduado en agronomía, que se Sí. llama, ya te determina un sueldo mínimo. Claro, porque si tú eres Ajá. agrónomo... Y cuando, no- mira, Tito, cuando tú eras ministro, aquí venían la gente, ¿y tú sabes lo que te decían? Que había muchos agrónomos
conchando en Nueva York. Como en taxi de Sí, Nueva York. sí, y lo hay todavía. Pero ellos no estaban en condición de agrónomo. Sí, no, no, claro. Déjeme decirle a usted este dato, Sí. que eso no es nuevo. Ya yo entendí qué es lo que el doctor No, está diciendo. el mejor estudiante de Que ellos agricultura. tenían que tener un sueldo mínimo, pero ellos están conchando como, Claro, pero dame como claro, había muchos abogados allá también. el mejor estudiante de agronomía Una vez del como es eso. Instituto Politécnico Loyola en toda la historia ¿Quién ha sido? es un joven de San Cristóbal. Mira que se llama apellido Ariosto. Apellido Ariosto. Ah, sí. No nombre. No. No es Ariosto Estaba Méndez. conchando en Nueva York. Óigame, ese muchacho, el mejor estudiante de agronomía, no debería decirlo, pero terminó trabajando yéndose Pero a es que ese es a un Nueva fenómeno York. que nosotros no entendemos. Por Terminó ejemplo, trabajando con- hay muchos. terminó Sí, trabajando en Nueva York como sí, taxista, pero eso que como- está diciendo Tito es un fenómeno raro. Primero lo de la pared, que yo es así. Tú te puedes pasar la vida entera empujando una pared y si no la mueves, tú no tuviste hiciste un gran éxito. esfuerzo. Pero hay también otra cosa. Tú sabías que aquí el mejor estudiante que ha pasado por, no puedo decir el nombre, que ha pasado por por toda la carrera de medicina, todos son summa cum laude, no pudo pasar el foro en Estados Unidos. Ahí, sí, esa es la vida. Y el mejor estudiante de Loyola estaba trabajando en un carro en Nueva York. claro. Esas son cosas que tú no entiendes. Sin embargo, a veces ocurre que hay gente que son no mediocres, pero que no son los más sobresalientes, Ay, son que han unos- tenido se éxito hacen en unos la vida. facultos. Y el mejor estudiante de Loyola, no voy a mencionar nombre ahora, en el área técnica, nunca consiguió trabajo aquí. Se tuvo que ir para Alemania y casarse por allá y todo, y hacer su vida allá. Vinculado incluso a la familia mía. Sí, sí, hay muchísimos, Entonces, hay muchísimos fenómenos. lo que raros. quiero decir es, Lo que tú quieres decir al final. los agrónomos, No, es que los ejemplos no los puedo poner porque se me interpretan mal. Sí. Pero, por ejemplo, hay gente personas que tienen dos hijos. Uno es un académico, rector de una universidad, y el otro un presidente de la República. sí, ¿verdad? así es. Porque el otro no calificó para ser rector de la universidad, sino calificó para ser presidente de la República. Igual. Esas son cosas No, raras. esta es una cosa importante. Porque Ahora es difícil que tú consigas un buen sindicalista que sea un buen ministro de No, yo a veces lo Agricultura. veo a usted diciendo, usted a veces, Eso es una vaina compleja. usted a veces dice de que la gente, fulano se preparó para tal cosa, pero Hipólito no se preparó para presidente, nunca en su vida. En principio, el Hipólito que yo conocí en el 65, Porque tiene la cualidad que te dice la película. Yo no aspiro a ser papa. Sí. No quiero ser papa. Digo, por eso es que eres tú el llamado. el primer síntoma, Porque la primera cualidad para tú ser algo es no querer ser. no querer serlo. Y de verdad, por ejemplo, yo nunca, o sea, y tú lo sabes. o sea, No, pero eso ¿cómo es tú aspiras de eso que es un otra. muchacho de agricultura, de la AMPA, Eso es otra Sí. cosa. va a Mira, terminar siendo cuando Hipólito ministro de cuando Agricultura? Hipólito le cede la vicepresidencia de Peña a Peña para que se la dé a Fernando, yo pensé que ahí iba a terminar Hipólito. No. Sin embargo, los hombres es sus circunstancias. Después resulta. Pero déjame decirle, Pero cuando vinieron las... le voy a tratar todo de Hipólito. Cuando vino la convención... Cuando Antonio Guzmán le dice a Hipólito Sí. que lo quiere de ministro de Agricultura, que Hipólito era uno de los que mejor, de los que mejor salario ganaba en este país, porque trabajaba En las Ramas. No, hombre, eso viene por el, No. hijo de Guzmán no, que se murió, no, que pero, era cuando quillado. pero déjame No, decirle, no, cuando Guzmán se lo plantea, tiene Antonio Guzmán que ir a la casa de Hipólito a convencer a Doña Rosa y a la familia de que Hipólito acepte ser, porque él tampoco quería. Y al año Hipólito se iba a ir de Agricultura. Se lo planteó directamente a Guzmán y él no lo aceptó. O sea, lo mejor en la vida es tú no aspirar. ¿Por qué? Porque y hacer el trabajo. Hipólito era representante de una compañía que se llama Roman Haas, que era la compañía que fabricaba el único herbicida que controlaba la popa en el Está arroz. diciendo de antes. No, no. Sí, para esa antes de época. de ser ministro de Mucho Agricultura. antes de ser ministro. Y de- Eso viene de. Mira, te voy a decir una cosa.
Doctor, Óyeme, yo trabajábamos juntos, por Dios. Hermano, El himno de la AMPA lo cuando puso, te por eso diga es lo que dice el esto, doctor. cuando te diga esto, tú y tú van a decir, óyeme, tú sabes que yo sé dónde está el Caimito, en Moca. Sí. Tú sabes que hay una mata de mango en Sí, la yo casa sé, de Don Tiberio, yo sé. que ahí iba Hipólito, José María y el Iván, el que se murió. Claro. Y de ahí es que surge la Ucuamaima y toda esa cosa. Y no te puedo decir Sí, porque pero- no quiero pleito en mi casa. Ya. No, pero además toma en cuenta que Hipólito Ya, yo y sé, el ya. doctor son de la misma edad, son contemporáneos. Yo conozco la historia. Iván, Ya. Iván tuvo que ver en la formación de la AMPA también. Iván tuvo que ver. Sí, sí, Iván, sí, Iván. así es. No, lo que quiero decirle también a los agrónomos es lo siguiente. Porque me toca, porque además creo en eso. Cuando tú enamoras a una Quedan 2 mujer, cuando minutos. tú enamoras a una mujer, Así tú no es. le dices que tú eres pobre, ni que te está llevando el diablo. Ella lo sabe. No, tú le dices, llevándote al diablo, tú le dices que tu papá te dejó una herencia, si tú no la aparentas y no la has vendido, y por eso ella cree que tú eres pobre. Pero tú tienes que enamorar para tú conquistar. ¿Y a qué viene esa no- comparación tan desafortunada? Que el agrónomo Porque te están tiene mirando. tiene que enamorar con su discurso, La opinión tiene pública del mundo. que conquistar la opinión pública. Déjeme decirle algo. Y lo que nosotros estamos haciendo en la AMPA es para la historia. ¿Sabe por qué? Y usted va a corroborar conmigo esto. Aquí hay 2 gremios, y no debería yo decir eso, que están matando la gallina de los huevos de oro. Porque están, en cierto modo, hasta abusando de las condiciones. Yeah. Los médicos y los maestros. Pidiendo a veces demandas, oye, no debo Sí, decir sí, eso, sí, es verdad. demandas que no deben pedir. Mire, eso es así. Óyeme, los agrónomos... Eso es tanto así. Los maestros quieren el 4% entero. Oye, pero mañana cuando llegue otra gestión de ellos, no va a haber respuesta ni demanda. No, eso En- fracasa, eso a la larga fracasa. No, en el caso de los agrónomos, nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. El diálogo y la concertación. Más nadie está haciendo otra cosa en este país. Más nadie. Y somos el único sector de profesionales que se reúne con el presidente de la República y que tiene la puerta abierta del despacho para eso. De hecho, concluyo con eso, en la conversación con el ministro me decía, y no te sorprenda que en cualquier momento el presidente te llame para que le demos seguimiento a todos estos temas. Somos el único gremio de profesionales que tenemos la puerta del Palacio Nacional abierta de par en par. Durante mucho tiempo, ¿eh? Por la línea Durante correcta, casi toda la vida. Oye, por la línea correcta de lucha que estamos llevando en este momento.